Pues aquí estamos otra vez para comenzar el lunes, eh, siguiendo hablando de las lecturas de la misa, la resurrección de Jesús y la primera comunidad cristiana. La iglesia nos propone domingo ayer, segundo domingo de, de Pascua, también domingo de la Divina Misericordia. La primera lectura de Hechos de los Apóstoles, que son dos de los pasajes de Hechos que hablan de la comunidad cristiana. Lucas es un personaje interesantísimo de considerar, ¿verdad? Probablemente no tendríamos el retrato de Jesús que tenemos si no fuera por este evangelista Lucas, que nos dice la tradición con minúscula, que es el escriba de, o Dante lo dijo, el escriba mansuetudinis Christi, el escritor de la mansedumbre de Cristo. Así que él tiene un gran amor a los pobres, narra cómo no había ni siquiera sitio digno para el nacimiento de Jesús. Habla mucho de los leprosos, siempre tiene un hombre y una mujer. Simón y Ana en el templo, un hombre pierde una oveja, a una mujer se le pierde una moneda. Pablo perseguía a hombres y mujeres, e incluso en la secuela, en el episodio posterior a la de hoy, a la lectura de hoy, tiene a dos personajes, hombre y mujer, Ananías y Zafira, que le mienten a los apóstoles, etcétera, ¿verdad? Así que es un hombre feminista. Marta y María viene de Lucas, el hijo pródigo viene de Lucas, el buen samaritano viene de Lucas. Jesús cura a 10 leprosos, uno es samaritano y regresa a dar gracias, eso es de Lucas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz, eso viene nada más de Lucas. Así que cuando distinguimos los evangelios, podemos captar el sabor particular de cada evangelista. Yo en mis clases muchas veces hablaba de que no nos gustaría una comida de Navidad o cualquier otra comida en la cual el anfitrión colara todo, ¿no? En un colador mezclara toda la comida y uno se la come con una cuchara. Uno quiere probar los ingredientes, las partes del menú individuales, ¿verdad? Así saborear exactamente qué es lo que se está comiendo. Entonces yo quería hablar un poco de la primera lectura porque es muy interesante. El Evangelio es el Evangelio de Tomás, que quizá tenga que esperar para mañana. Según el tiempo aquí se nos va muchas veces. Pero yo quería fijarme en algunos detalles de esta lectura. Hay que tener en cuenta que Lucas idealiza, dicen los estudiosos, un poco las cosas, ¿no? No son tan perfectas como él las pinta de siempre. Lucas es el apóstol que dice, el único que dice, asimismo ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no renuncian a todos sus bienes, ¿eh? Así que es una cosa bastante exigente y yo diría que eso está de acuerdo con la doctrina de la iglesia y de acuerdo con lo que quiere Dios, que es que
usemos de los bienes del mundo para nuestro bien y el bien de los demás, y no para nuestro mal y el mal de los demás. La tierra es de todos. Dada la naturaleza humana, enseña Santo Tomás de Aquino, cada uno cuida lo propio mejor que lo común. Eso lo he dicho otras veces, ¿no? A veces uno va a baños públicos en algunos lugares, incluso católicos, y dice, aquí ha venido gente que no le importa nada. Ensucian por todas partes porque no es de ellos. Es una mentalidad muy baja, pero es la realidad, ¿no? Se supone que en sus casas respetan mejor su baño, ¿verdad? Así que la propiedad privada tiene la función esta de que se cuide, pero como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? También hay una hipoteca social sobre la propiedad. No puede acapararse o amontonarse o controlarse de modo que no beneficie al bien común. E incluso puede arruinar al que está tan apegado a ella, ¿verdad? Lucas, si no me equivoco, es el único eh, que habla de este rico que tiene una gran cosecha y que dice que haré con todos estos bienes en abundancia que tengo, pues sé lo que voy a hacer. No va a compartirlos, ¿verdad? Los va a guardar en unos almacenes más grandes todavía, en unos graneros más grandes todavía, y se habla a sí mismo, ¿no? Es un hombre que se habla a sí mismo, y necio no sabe que esa misma noche se le pedirá su vida. Así que, eh, y eso lo dice Jesús después que precisamente dos hermanos quieren que el Maestro Jesús reparta su hacienda, su herencia, su herencia. Jesús se niega a ser juez en la repartición de una herencia. Y es decir, cuando la gente está peleando por propiedad, Jesús no quiere meterse, ¿no? Él dice que si alguien quiere quitarte el manto, dale también la túnica. O si alguien te obliga a caminar una milla, pues camina dos, etcétera. Es el mensaje de la cruz. Y después hay que aplicarlo con prudencia, pero no inventando toda clase de excusas para aguarlo de tal modo que no se está diciendo nada. Así que vamos a decir, dos extremos, ¿verdad? Un extremo de aplicar todo al pie de la letra. Por ejemplo, dar la otra mejilla. Jesús dice, si te pegan en una mejilla, da la otra. Y algunos han interpretado de cierto modo. Pero cuando a Jesús le pegan en la casa del sumo sacerdote en el Evangelio de Juan, él no da la otra mejilla, sino que él dice, ¿por qué me pegas? Sí que hay que tener una cierta prudencia, pero de todos modos, vamos a leer este pasaje tan interesante de Lucas y por lo menos conocerlo y apropiarlo, y después respondemos con nuestro corazón, ¿verdad? La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y no había nadie que dijera que su propiedad era suya, propia, sino que compartía con los demás, o la tenía en común con los demás. Koiná es este adjetivo de koinonía, comunión, compartir, etc. Dice, con gran poder, había gran poder, un dinamei megalei, sobre el martirio de los apóstoles, el testimonio de los apóstoles de la resurrección del Señor Jesús. Y también la misma palabra esta, megale, y grande gracia,
estaba sobre todos ellos. Así que Lucas nos está narrando de una comunidad llena del Espíritu, muy espiritual, y no quieren que haya ningún necesitado entre ellos. Es muy feo tener abundancia con gente necesitada. No es una cuestión de derecho o de política, sino de la voluntad de Dios, moral, ética. Entonces dice que los que eran dueños de casas o campos los vendían y llevaban el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y dan dos ejemplos, uno de José, que le pusieron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era un levita, quiere decir que era de estirpe sacerdotal, pero de un rango menor, chipriota de Chipre, esta isla en el Mediterráneo. Tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Este será el Bernabé, compañero de Pablo, incluso el que presenta a Pablo, si no me equivoco. Entonces, es interesante ver este retrato de cómo funcionan bien las cosas cuando nos ponemos en sintonía con lo que Dios quiere, que es que tengamos lo suficiente y no tanta abundancia, como dice San Pablo también en la segunda Corintios, en el 9, me parece, con la colecta, que no está tratando de exigir demasiado, sino que haya un poco de equidad, que no tenga demasiado alguien y alguien tenga demasiado poco, ¿verdad? Yo creo que hasta Platón, el filósofo griego que no era cristiano, decía que es muy difícil o imposible ser muy rico y justo, porque si eres muy rico quiere decir que tienes muchos bienes para ti, poco compartidos con los necesitados, que siempre habrá necesitados entre ustedes. Que por cierto, hay que comentar eso, de que se me acaba el tiempo, en Juan, obviamente sí, cuando el dinero de, del costo tan grande de este perfume se derrama, se derrocha, dice Cristo, siempre tendrán entre ustedes a necesitados. Pero si vemos de dónde sale ese pasaje, sale del Deuteronomio, dice, no debe haber ningún necesitado entre ustedes, y a la misma vez siempre habrá necesitados entre ustedes. Así que las dos cosas, y con eso tengo que terminar.